Listo, Vero. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que siguen conectadas. Y bueno, justo a las 8:01 vamos a empezar nuestra última plática del día de hoy. Y no podíamos cerrar con mejor plática que la plática que trae Verónica Esther. La verdad es de que en cuanto vi tu LinkedIn fue como que, oh, wow, lo amo, quiero conocerla. De hecho, voy a decir algo. La verdad es de que me quedé porque pues quería escuchar esta plática. Entonces, muchísimas gracias. La verdad estoy muy emocionada por esta plática. Bueno, pues esta plática es justo qué significa que un robot sea curioso. ¿Ok? Entonces, bueno, Verónica es una megamaster, es una señorona entre señoronas, he estudiado en la UNAM, de hecho ahorita está ahí ejerciendo, entonces pues bueno, te cedo la palabra, muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno, sé que será una gran plática, entonces aquí ando por cualquier cosa y pues te cedo ahora sí la palabra. Muchas gracias por todo, Verónica. Ok, muchas gracias, Jimena, que ahora va a jugar toda raja con esa presentación. Muy bien, pues con mucho gusto quise escoger este tema que está ahorita para... pues realmente hay muchas discusiones acerca de qué tan humanos van a ser los robots, que si van a tener sentimientos, y uno de los aspectos muy interesantes es acerca de la curiosidad. ¿Qué significa que un robot sea curioso? Si realmente los robots pueden llegar a ser curiosos o no. Y para esto pues voy a hacer referencia a algunos proyectos que ya existen, desde algunas anécdotas un poco curiosas hasta ya un caso mucho más técnico donde vamos a entrar en detalle sobre si realmente pueden ser curiosos o no. Se puede programar la curiosidad y bueno, pues vamos a ir entrando un poco en ese tipo de campo. Entonces, a ver, debo poderles compartir ahorita mi pantalla. Ok, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos qué significa que un robot sea curioso. Y aquí, de hecho, me encantaría, si ustedes también quieren mandar sus comentarios, no sé si sea posible por el chat, ¿qué es lo que ustedes creen que pueda significar la curiosidad? ¿Es lo que todos nacemos con ello? Bueno, entre los seres humanos sí. Dice, ver qué pasará si hago algo diferente. Muy bien. Algo que incentivamos cuando crecemos. Ok, entonces hay algo ahí de exploración, de querer saber qué sucede si hacemos ciertas cosas. Y bueno, en el caso de los robots, ahora sí que como los robots no nacen, los programamos, pues es algo que podría crecer o no. A ver. Bueno, aquí este es uno de los robots que nosotros estamos tratando de programar. Y una definición que me encontré bastante breve y concisa dice: curiosidad, deseo de saber o averiguar una cosa. Y esto implica que ya traemos algo por detrás, que es la capacidad de detectar que hay algo que ignoramos. Nosotros los seres humanos lo tenemos como ya en automático. Sin embargo, les voy a platicar que mucho de esta plática de ahorita, precisamente, surge de todo un proyecto que se hizo en la Unión Europea, donde el objetivo fue programar robots que detectaran no solo qué sabían, sino también qué es lo que no sabían. Y es aquí donde vamos a agregar este ingrediente que va a ser la curiosidad, que es decir, a ver, si tengo un agujero en mi conocimiento que estoy detectando, ¿cómo lo puedo llenar? ¿Cómo puedo satisfacer esa necesidad de conocimiento? Y les comentaba también que quería empezar con una historia un poco anecdótica, porque hace unos años, que estamos viendo en el 2016, salió una noticia que corrieron en internet, en televisión, donde hablaban de un robot que se había escapado. De hecho, llegué a ver algunas versiones un poco dramáticas, donde decían que lo reprogramaron la primera vez, la segunda vez volvió a escaparse el robot, porque lo habían programado para explorar áreas nuevas, se le había olvidado a un ingeniero cerrar la puerta,
y entonces esta robot se salió, ¿no? Entonces, como ya iban 2 veces que se le escapaba, empezaron a decir, no, pues ¿saben qué? Que definitivamente vamos a tener que como destruir a este robot. Eso generó reacciones impresionantes entre los medios, entre las personas, debates acerca de si era ético o no era ético apagar este robot. Varios estaban defendiendo al robot que no se vaya a hacerle eso. Resultó una historia, pues, que hubo después que analizar un poco más, porque sí empezó a levantar una ola bastante grande. Resultó que el robot, de hecho, fue creado por una compañía para hacer publicidad. Entonces, varios llegaron a la conclusión de que la compañía había hecho esto, pues, para hacerse publicidad, precisamente, y, bueno, habían llegado a un nivel de debate, pues, ya bastante considerable. Ahora, ¿qué fue lo que hizo exactamente este robot? Voy a tratar de compartirles un cachito del video. Probablemente aún lo pueden encontrar en internet, pero, por si acaso, por acá lo traigo. Ok. Vamos a ver qué es lo que está pasando con este robot. Bueno, lo que este robot realmente tiene son algoritmos de navegación, donde lo que está intentando es detectar áreas que están ocupadas, áreas que están abiertas, caracterizar todas esas regiones, y evidentemente si hay un área del mapa donde pues tiene sombras, no ha tomado mediciones, no sabe qué es lo que hay, lo que va a hacer el algoritmo es inmediatamente dirigirlo a esa zona de sombras para poder completar ese mapa. Entonces, si consideramos que la naturaleza del algoritmo es donde quiera que no tengo datos, me voy a mover hacia allá para adquirir datos, es muy normal que empiece a entrar a todas las áreas donde no había estado antes. Particularmente, este robot tiene un algoritmo para, ¿cómo se llama? Para abrir puertas. Entonces, si parte de su algoritmo de navegación es abrir puertas, no es extraño que encuentre una puerta, la abra y se salga. Es decir, se puede predecir que esto es lo que le iba a suceder al robot. Eventualmente, lo que sucede en esta historia es que el robot se sale de la empresa, sale caminando por la calle detrás de este automóvil. Se dice que se le acabó la pila a la mitad de la calle y, bueno, empezó a causar ahí un poco de problemas con el tráfico. No es una calle demasiado aburrida, entonces no es problemática. Además, algunos observaban que, pues, convenientemente aquí hay una cámara filmando lo que está pasando. Entonces, pues, al final, pues, se llegó a la conclusión de que realmente esto había sido preparado por la misma empresa para hacerle publicidad a su robot, ¿no? Entonces, pues, aquí se estuvo hablando ya de todo un fenómeno de que si el robot era curioso, si se había escapado o no se había escapado. Pero lo que podemos ver es que si conocemos la programación que había detrás de este bot, pues en realidad era esperarse que iba a suceder y más bien, pues sí, no nos sorprende tanto los resultados finales, ¿no? Bueno, sin embargo, ese fue un caso sumamente sencillo, la verdad sea dicha. Pero podríamos hacer algo que se semejara más a un robot que de verdad esté tratando de averiguar cosas nuevas, más allá de ir a tomar lecturas en una región donde no tiene lecturas. Y aquí es donde entramos al siguiente proyecto. Bueno, entonces, en este punto número 2, mencionamos rápidamente qué es lo que está pasando en un algoritmo de navegación. Bueno, realmente tenemos diferentes formas de representar el mundo físico dentro de la mente del robot. Generalmente, pues vamos a estar trabajando con un espacio euclidiano. Algunas de las técnicas que utilizamos son, por ejemplo, una que se llama campos potenciales. Vamos a considerar que donde quiera que se están midiendo obstáculos, es como si tuviéramos un campo de energía que está repeliendo a los objetos. Entre más cerca nos encontremos de los obstáculos, más fuerte tiene que ser esta energía repulsiva, mientras que si nos alejamos un poquito y estamos en zonas navegables, entonces lo que vamos a tener es un campo con muy poca intensidad. Recordemos que de los campos de energías, pues se van a derivar precisamente las fuerzas de repulsión y atracción, y este tipo de campos lo que van a hacer es repeler a los
robots de donde hay obstáculos y mantenerlo en un nivel neutro en los lugares por donde puede pasar. Entonces, esta imagen de acá abajo lo que muestra son un montón de flechas que representan precisamente estas fuerzas que están tratando de alejar a los robots de las áreas ocupadas. Entonces, podemos pensar que un robot como el anterior pues estaría precisamente tratando de completar su gráfica de los campos potenciales o a lo mejor algún otro tipo de representación, y donde quiera que no tenga medidas, pues se está moviendo hacia allá precisamente para completar ese campo. Bueno, a continuación les presento un proyecto ya algo más complejo, bastante más avanzado, que fue precisamente parte de este proyecto europeo, que fue COG-X, que significa Cognitive Systems that Self-Understand and Self-Extend. Son sistemas cognitivos que se entienden a sí mismos y se extienden a sí mismos. Dentro de este proyecto se programaron dos robots. Uno era Dora, un robot explorador que se dedicaba a conocer ambientes reales, en departamentos, trabajaba también dentro de la universidad, y lo que va haciendo es construir un mapa de las diferentes regiones. Ahora, algo muy interesante del mapa que manejaba este robot es que iba además categorizando qué tipo de habitaciones se encontraban. Por ejemplo, no solamente identifica aquí paredes y pasillos, puertas, sino que además identifica que esta es una cocina. Ahora, ¿cómo sabe que es una cocina? Bueno, porque en la cocina típicamente hay refrigerador, microondas, horno, estufa. Entonces, este robot, además de la información métrica, también tiene lo que se conoce como un nivel semántico de información, donde sabe cómo se ve una cocina, en qué coordenadas se suele encontrar, qué uso se les suele dar, y eso también para cada uno de los objetos que están en ella. Para la estufa, para el fregadero, sabe que hay una alacena, sabe dónde suelen estar los platos, las tazas, y lo mismo para cada una de las habitaciones. Entonces, bueno, en el corredor sabe que simple y sencillamente es para conectar diferentes habitaciones. En una recámara igualmente va a identificar la cama, va a identificar, no sé, el tocador. Entonces también aquí va a tener conocimiento semántico, y lo mismo con una recámara. La idea de este robot es que pudiera llegar con una familia normal, que no sabe de programación, y entonces la familia le va a tener que dar un tour al robot, enseñándole, a ver, esta es la recámara, esta es la sala, esta es la cocina, y en el conocimiento que ya tendría como precargado el robot, sería algunas palabras clave acerca de lo que se encuentra en una casa, pero pues es imposible preprogramar todo eso, es imposible adaptarlo a cualquier casa donde pudiera llegar este robot. Entonces, la idea es que conforme las personas le fueran diciendo, esta es la sala, entonces el robot iba a empezar a asociar las imágenes que estaba captando con la palabra sala, con lo que ya trajera desde antes en su base de conocimientos de qué es una sala. Haciendo una mezcla de ambas cosas, del conocimiento que ya trae preprogramado, más lo que le está explicando la familia, podría suceder lo siguiente. A lo mejor la familia le enseña la cocina, le enseña dos recámaras, y pues se termina por el momento el tour del robot. Sin embargo, el robot tendría en su base de conocimientos que usualmente las casas también tienen salas. Entonces, en cuanto termina el tour, el robot podía tener varias opciones. Podría suceder que le dijera a las personas, oye, ¿dónde está la sala? Entonces, literalmente el robot le está preguntando ya a las personas por una habitación que considera que le está faltando, de entre las que su sistema predecía que debería de tener. Las personas pueden contestar. A lo mejor las personas les dicen, disculpa, ahorita estoy muy ocupado, luego te muestro. Y se podrían ir. Ahora, si dejan encendido al robot, este también estaba diseñado para hacer lo siguiente. Es decir, a ver, mientras me dieron un tour por la casa, yo vi una puerta por la que no entré. Entonces, otra vez, con su propia base de conocimientos, el robot podría navegar a donde está la puerta que no le enseñaron y crear una hipótesis, decir, a lo mejor aquí está la sala. Entonces, el robot intentaría navegar a esa puerta, abrirla, y si sí la puede abrir,
entonces intentaría ver si puede completar su base de conocimientos y decir, a ver, aquí está la sala que me había faltado. Puede suceder también que el robot se lleve una sorpresa. Puede suceder que cuando abra la puerta se encuentre a lo mejor solamente un cuartito para el trapeador, las cubetas y demás, y lo que se encuentra no es la sala. Entonces, otra vez, en la base de conocimientos tendría que agregar dos cosas. Primero, una hipótesis fallida, no estaba aquí la sala, y segundo, conocimiento nuevo. Ya averiguó qué hay detrás de la puerta y se encontró un cuarto con trapeadores y demás. Entonces, bueno, aquí lo que les estoy mostrando es un pequeño ejemplo de cómo se suele representar ya el conocimiento a nivel semántico. Puede ser, por ejemplo, que tengamos, es algo parecido a lo que se hace en programación orientada a objetos. Tenemos una especie de clases donde hablamos de los diferentes objetos que pueden existir en el mundo. En este ejemplo de aquí, bueno, se está hablando de enanos que podían tener diferentes tipos de actividades. Podrían ser programadores, atletas, maestros. Y en esta relación, así como en orientación a objetos hay herencia, aquí se hablaba de una relación llamada a kind of, donde decimos, bueno, un enano es un tipo de objeto genérico, todo. Un programador es un tipo de enano, un atleta es un tipo de enano, un levantador de peso, pues es un tipo de atleta. Y dentro de este tipo de relaciones, pues también existe lo que sería como equivalente a herencia múltiple. Existen algunos lenguajes de programación orientada a objetos, pero aquí la prioridad es tratar de representar la forma en que los humanos creamos este tipo de categorías. De hecho, varios de los algoritmos que se desarrollaron cuando se desarrolló esta forma de representación, pues han tenido su influencia también en lo que es ahora la programación orientada a objetos. Se detectaron varias de las limitantes, porque existen formas de generar estas jerarquías en las que después varias prioridades quedan mal definidas. Entonces, bueno, ha habido bastante trabajo de investigación en la parte de cómo ir insertando los conceptos dentro de estas jerarquías. Y esta es una de las representaciones que el robot va a tener que estar modificando y actualizando conforme va visitando el mapa, va aprendiendo de nuevos objetos que hay en el mundo y todo, y va a tener que ir actualizando estas relaciones. Entonces va a tener, por un lado, la representación métrica, como la que veíamos en este tipo de ejemplos, y por otro lado, va a tener jerarquías de este estilo, donde está colocando los objetos, tipos de qué cosas son, dónde se encuentran típicamente, y otros atributos. Ahora, ¿cómo hace el robot para decidir, bueno, me falta este cacho de información, qué acciones voy a tomar para tratar de llenar estos huecos de información? Y aquí realmente una técnica que funciona muy bien es utilizar los sistemas de programación automatizada. Aquí lo que vamos a tener es una serie de, usualmente, predicados y operadores que describen cuál es el estado del mundo de una manera discreta. Nos van a hablar, a describir si ciertas regiones están conectadas, dónde se encuentran ciertos objetos, qué características tienen. Y lo que nos van a decir los operadores va a ser qué acciones puede realizar nuestro agente para transformar el mundo de un estado hacia otro estado. Por ejemplo, aquí se tienen unos robots que cargan contenedores de unas plataformas hacia otras a través de diferentes regiones. Entonces, si hay acciones como cargar o descargar, bueno, ¿cómo va a modificar eso las posiciones de los diferentes contenedores? O si los robots se mueven de una región a otra, bueno, ¿cómo se va a transformar el mundo al tener que describir ahora la posición del robot en otro lugar? Entonces, este tipo de descripciones lo que nos ayudan es analizar cómo se va a ir transformando el mundo como consecuencia de las acciones que pueden estar tomando los robots. Entonces, regresamos al problema de nuestro robot que está tratando de llenar conocimiento. Bueno, pues lo que va a tener va a ser una serie de predicados de este estilo. Bueno, aquí nada más tengo puras acciones. Bueno, va a tener predicados donde van a decir, a ver, la cocina está conectada con un corredor,
El corredor está conectado con una recámara, la recámara del niño está conectada con la recámara del papá, hay una puerta sin explorar en tales coordenadas. Entonces, a partir de esos predicados, va a tener que generar un plan que le diga, a ver, ¿en qué posición se encuentra el robot actualmente? Bueno, ¿qué serie de acciones tengo que realizar para llegar a la puerta que está más cerrada? Y entonces poder empezar a completar el conocimiento faltante. Ok. Entonces, tenemos aquí al segundo robot del proyecto COGX, que es George. Dora, como mencionaba, pues ya está trabajando con algoritmos de navegación que son bastante conocidos. Varias universidades los trabajan, los utilizan los robots comerciales. Y aunque sí tenía su grado de curiosidad y encontraba ciertas áreas desconocidas, todo eso, George va a pasar a la siguiente fase, porque él, además de explorar lugares que no había explorado, está trabajando precisamente en adquirir nuevos conocimientos. Y el escenario, bueno, aquí puse este cuadrito en chiquito, lo podemos ver un poco más en grande. Aquí tenemos lo que se conoce como aprendizaje guiado por un profesor. Aquí nuestro voluntario que está al lado izquierdo se va a encargar de explicarle al robot qué son los objetos que le están poniendo enfrente y le va a ir enseñando cómo se llaman, qué forma tienen, de qué color son. Entonces, acá tenemos al robot George, que tiene aquí un Kinect para detectar tanto color como profundidad. A partir de esta información, que es una nube de puntos, va a extraer cuál es el color dominante, va a extraer también las dimensiones del objeto, si es dominantemente vertical, horizontal, si tiene forma circular. Entonces, a partir de esa información va a poder aprender acerca de cilindros, cubos, y combinando esas formas, por ejemplo, aquí va a aprender a detectar tazas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer George? Bueno, le van a ir diciendo, a ver, esto es una taza azul. Entonces, si George nunca antes había visto una taza, va a tratar de extraer qué características importantes tiene como para poder reconocer una taza. Va a tratar de analizar también los colores, el color dominante de este objeto. Y a partir de ahí va a tratar de aprender qué es el color azul. Entonces, detrás de pues realmente hay bastantes matemáticas, en el sentido de que va a tener que separar, por ejemplo, lo que es el plano de la mesa de lo que va a ser el objeto sobresaliente, que es la taza que está colocada encima. Va a tener que darse cuenta de que la mesa ya no es interesante, porque está ahí en todos los dominios, que lo que siempre está cambiando es el objeto que le están poniendo aquí encima. Y sobre bueno, al principio, si este es el primer objeto que tiene, pues generará una serie de coordenadas, tanto en la forma como en el color, para aprender estos dos nuevos conceptos, pero este aprendizaje se va a tener que ir refinando conforme le enseñen otros objetos. Por ejemplo, cuando le enseñan un objeto verde, pues a lo mejor al principio pues va a ver que el hue es un poco parecido al azul que tenía acá, y George podría llegar a preguntar si este nuevo objeto es color azul. Lo que va a suceder en ese momento es que el profesor le va a decir que no, ese es un objeto verde, y entonces George va a tener que identificar que son dos etiquetas distintas, el que le acaban de decir que es verde y el que ya conocía que era azul. En el instante en el que vea ese nuevo color, va a tener que reajustar su entendimiento de lo que es el color azul y de lo que es el color verde. Va a tener que refinar un poquito más la clase asociada a este color para que ahora tenga dos colores importantes que van a ser el azul y el verde. Entonces, si se le vuelve a mostrar otro objeto verde, la idea es que ahora sí lo vea más cercano a la definición que acaba de aprender y lo identifique correctamente como un color verde. Si se le enseña otro objeto azul, entonces va a tener que decir, este color ya lo conozco, es un color azul, y lo debería de poder identificar correctamente. Si en ese momento se le enseña otro objeto, como por ejemplo un color rojo, puede ser que él diga, pues este nuevo color no se parece ni al verde que ya conocía, ni al azul que ya tenía. Entonces George tendría que detectar otra vez un agujero en su conocimiento, y lo que haría en ese momento es preguntar,
oye, ¿de qué color es este nuevo objeto? Y lo que va a hacer el voluntario es decirle, este es color rojo. Entonces, George va a actualizar su conocimiento que tiene de los colores y va a agregar una nueva etiqueta a su clasificación que va a ser el color rojo. Y lo mismo va a estar haciendo con las formas de los objetos. Va a ir preguntando si los nuevos objetos tienen formas parecidas. Si ve que son demasiado distintas a lo que yo había caracterizado, entonces va a tener que preguntar, oye, ¿qué forma es esta? Y así le van a ir enseñando tazas, platos, jugos, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, ¿qué está sucediendo detrás de estas pequeñas interacciones que se pueden ver con este robot? Bueno, realmente hay un sistema bastante completo. Aquí lo que podemos ver es que hay toda una sección que se va a encargar del diálogo y por otro lado tenemos toda una región de componentes que se van a encargar del procesamiento visual. Porque lo que va a hacer George es ligar las palabras con lo que está observando. Para poder establecer este vínculo, tenemos aquí esta región, que se le conoce en inglés como el binder. A veces se encuentra un poco difícil traducirlo. Es como el que va vinculando ambas cosas. Y tenemos también una sección de planeación, que es en la que va a ir eligiendo qué preguntas le tienen que hacer a su maestro para poder incrementar su conocimiento. Entonces, vemos que en la parte del diálogo, pues está por un lado la parte del reconocimiento, donde la señal está entrando por un micrófono. Aquí va a haber toda una sección de procesamiento de audio. Se tienen que reconocer las palabras. A partir de las palabras que se están utilizando para comunicarse con George, va a tener que asociarlas con el significado que van a tener cada una de esas palabras, interpretar lo que está pasando en el diálogo, si le están dando una instrucción, si están respondiendo a algunas de sus preguntas. Va a tener que inferir cuál es la intención de su profesor, porque aquí una de las cosas que pueden llegar a salir mal es que a lo mejor George entendió que la intención del usuario era una cosa y a lo mejor la intención del usuario era otra. Entonces, a veces, como nos pasa a los seres humanos, hay que tratar de tener un poquito de confirmación. Oye, te entendí que me pediste esto, ¿sí era eso? Entonces, aquí vamos a tener estos ciclos de retroalimentación, donde está qué es lo que intenta su usuario, qué es lo que está entendiendo el robot, y tratar de ponerse de acuerdo si efectivamente están, como dirían, en el mismo canal. Y a partir de esto, entonces, generar, bueno, este es uno de los elementos que van a hacer que el robot vaya generando cuáles son las siguientes acciones que tiene que realizar. También tenemos, bueno, que el robot está almacenando dentro de sí estas descripciones del estado. Les voy a conectar mi computadora. Ya, perdón. A partir de estos conocimientos internos, bueno, los tiene que ir sincronizando con la información que le está entrando desde el mundo exterior para ver si todo está coordinando bien o si se ha perdido en algún momento. Y de este lado vamos a tener lo que va a ser la salida. A partir de las decisiones que va a tomar el robot, también va a ir produciendo por su propia participación en el diálogo. El robot también va a tener intenciones que están provocadas precisamente por esta búsqueda que él mismo tiene de ampliar su conocimiento. Y a partir de aquí va a ir generando cuáles son las frases que él tiene que pronunciar y va a tener que ir bajando otra vez todos los niveles hasta llegar a la parte de la generación de voz de manera sintética. Ahora, ¿qué está pasando en esta otra conexión? Bueno, aquí le voy a dejar todavía un poquito de pausa porque quiero ir al sistema visual. Al mismo tiempo que está escuchando a su maestro y que va platicando con él, pues también está viendo cosas. Y otro detalle que no había mencionado es que George no solamente está viendo el objeto, sino que también tiene este brazo en la parte de abajo con el que puede señalar cosas para mostrar su intención de preguntar por aspectos específicos o por objetos de su interés. En algunas de las pruebas puede llegar a ver aquí 2 o 3 objetos que le están mostrando y George puede mostrar
bueno, señalar con su brazo a cuál es el que se refiere. Entonces, aquí también va a haber una parte de interpretación de gestos físicos. Entonces, vemos aquí en la parte visual que hay una cámara que primero, pues lo que va a extraer son puntos en 3D, lo que llaman nubes de puntos, donde veamos que están tanto los atributos de color como características de profundidad. Y esto que pues originalmente solo son un montón de coordenadas, puntos en 3D, pues lo va a empezar a separar en regiones que son de atención, lo va a separar, decíamos, de lo que es la mesa, va a separar a los diferentes objetos entre sí. Entonces aquí es donde va a estar detectando todo eso y va a estar reconociendo formas, decíamos cilindros, cubos, rectángulos, que van a ser parte de las características del nuevo concepto que se está formando, por ejemplo, de esto es un cubo, esto es una taza o esto es un plato. Entonces aquí viene toda la parte de segmentación de imágenes y a partir de aquí, bueno, esta parte de acá es la cuantitativa, todavía es muy métrica. Aquí entramos a lo que es la capa cualitativa, donde ya se están analizando las características de estos objetos, se está determinando si son formas que ya se conocían o no, y si se reconocen, bueno, entonces George va a pedir confirmación, a ver, esta es una taza, si le dicen que sí, todo va bien. Si son formas que no conoce, entonces se va a activar la parte de aprendizaje, donde George va a querer preguntar qué tipo de forma es esta, y este conocimiento precisamente está entrando a todo su modelo de un concepto. Entonces, algo muy interesante de estos robots es que cuando les hablan de una taza, ya no es que se haya preprogramado que es una taza, sino que realmente es un concepto que tuvo que adquirir a partir del diálogo que tuvo con su profesor y a partir de algoritmos que le permiten detectar características interesantes y agruparlas en lo que ahora va a ser el concepto taza. Entonces, este nuevo concepto ahora ya se va a convertir en parte de lo que va a ser su modelo, sus creencias y lo que va a ser generar diálogos y ya partes más complejas. Entonces, regresamos aquí a esta parte donde el robot está observando los objetos, está recibiendo el diálogo y empieza a generar sus metas para decidir de entrada, bueno, si quiere aprender algo, si quiere adquirir algún tipo de conocimiento, si quiere informar algo. Y a partir de esta meta, que es como todavía bastante abstracta, va a empezar a generar una serie de metas más concretas, como si va a querer mover el brazo o no, en qué dirección lo va a querer apuntar, exactamente qué pregunta va a querer hacer, qué palabras va a necesitar generar para poder pronunciar esa pregunta. Y entonces va a empezar a activar estas metas, las va a meter precisamente al sistema de planeación para ver en qué orden tiene que realizar las acciones para alcanzar estos objetivos. Va a generar un plan y este plan lo va a tener que ir ejecutando, tanto platicando con su maestro como ejecutando a lo mejor algún movimiento o apuntando en alguna dirección especialmente para voltear a ver algo de información. Y entonces, lo que podemos ver de todo este sistema es que si pensamos que este robot ahora sí tiene experiencias en el mundo, está viendo las cosas, está generando su propia clasificación de diferentes atributos de objetos, las palabras pues ya están atadas a algo en la realidad. Los conceptos que se está formando, las relaciones que conoce entre los objetos, están viniendo de una experiencia real. Lo que sí tiene preprogramado, pues es esta tendencia a que si en cualquier lugar de su conocimiento hay relaciones que no conoce, hay partes que no puede interpretar bien, entonces se le generan estas metas donde él mismo está diciendo, quiero averiguar algo que no conocía y está empezando a generar planes para adquirir ese conocimiento que no tenía antes. Ahora, ¿qué conocimiento va a poder adquirir? Pues está completamente limitado por el tipo de características que puede percibir y el tipo de aprendizaje que le permiten completar sus algoritmos. Por ejemplo, para aprender colores, pues hay un algoritmo específico que le está diciendo precisamente, le está diciendo pues cómo generar centroides
alrededor del hue saturation value, ¿no? en la representación del color. Entonces tiene un algoritmo de agrupamiento, si no me equivoco es K-medias, el que se utilizó aquí, y ese algoritmo es el que le va a permitir aprender acerca de los colores. Obviamente, si uno le intenta enseñar aquí un automóvil y decirle, mira, esto es un automóvil, y solamente tuviera el algoritmo de colores, pues lo más que podría aprender es de qué color es un automóvil, y a lo mejor creería que ese color sería un automóvil. Entonces, la capacidad de aprendizaje viene ligada al algoritmo que le estamos poniendo y que le permite aprender ese algoritmo. Ahora, si tomamos la segunda parte, que es la de la forma, aquí lo que está aprendiendo precisamente, bueno, quizá sea muy chiquitito, pero va aprendiendo en qué direcciones se encuentran las componentes más importantes de la forma que está observando. Entonces, aquí sí, si le enseñaran un pequeño cochecito modelo, sí podría ir adquiriendo en qué direcciones están, pues ahora sí que la mayoría de los puntos ocupados de su objeto, y empezaría a extraer información acerca de la forma. Pero, por ejemplo, si tiene este algoritmo para aprender formas y le quieren preguntar a George qué es el amor, pues George va a estar completamente perdido, porque este algoritmo pues no le permite aprender conceptos como lo que sería estar enamorado. Entonces, si tenemos un robot que es curioso, que aprende donde le faltaba conocimiento, pero también podemos ver claramente cómo cada parte de un concepto que él está integrando, pues tuvo que haber sido programada con un algoritmo específico que le permite aprender conceptos en ese dominio, ¿no? Tenemos un algoritmo para aprender colores, un algoritmo para aprender formas, tenemos un algoritmo para combinar lo que está aprendiendo en diferentes modalidades, y si quisiéramos que aprendiera otro tipo de conceptos, pues también habría que ingresarle, ahora sí que código y algoritmos especiales para esos nuevos conceptos. Entonces, eso es algo que pues George todavía no tiene. Es curioso, pero lo que puede llegar a aprender está todavía bastante limitado. Ok, entonces, pues aquí les tengo que hacer el comercial. Pueden pasar precisamente a las páginas de internet y hay videos bastante interesantes donde pueden ver tanto la interacción de George. Me voy a poner un cachito. George, your model of the property green has been initiated. Precisamente cómo usan los colores. Aquí le están enseñando los objetos. Tenemos bono. Que se aprende el concepto elongado. Y bueno, insisto, si gustan, muchos de ellos usan estos algoritmos. Y también está el de Dora. Una serie que se llama una cosa. Algo se quedó perdido. Okay. Una cosa, serie de televisión. Pero Miranda, en el siglo. Es internacional. En este otro, esto estamos viendo ahora. Hay un cañón. Yo digo, ¿sabes qué? Yo. Aquí es cuando va generando las diferentes regiones de su mapa y cómo va generando planes para llenar la parte vacía, cómo va llenando las diferentes capas de su conocimiento, cómo lo está representando. A veces explicaciones de los planes pueden fallar y cómo tienen que generar los planes. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la representación que mencionabas de predicados, donde, por ejemplo, aquí avisan si Dora sabe dónde se encuentra cierta revista.
y las diferentes explicaciones que ella puede tener acerca de dónde debería de estar, de acuerdo a las experiencias que ha tenido anteriormente. Además, estos sistemas tienen algo muy interesante porque tienen probabilidades. Entonces, también conocen ciertas probabilidades de que este conocimiento sea correcto. Cuando hay varias hipótesis para explicar algo, entonces le asignan con la probabilidad a cada una de las hipótesis, cuál es la más probable, menos, otra vez en base a la experiencia que ha tenido el robot, y estas probabilidades se pueden ir actualizando conforme el robot va teniendo experiencias. Entonces aquí vamos viendo cuando tiene que probar sus hipótesis, está afirmando que está asumiendo algo, ¿no? Sabe que es una hipótesis, y por eso cuando va y las prueba, puede descubrir que a lo mejor fallaron, y entonces probar una hipótesis nueva. Básicamente, la idea general de cómo funcionan estos proyectos y que nos muestran precisamente cómo se puede llegar a programar un robot que de verdad sí tenga capacidad para ser curioso. Pues ahora sí que hasta donde nosotros los dejemos, ¿no? No más. Entonces, con esto dejo de compartir pantalla. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer sobre este tema. Muy sexy, ¿no? Muy sexy, ¿no? Está muy bien. Anoche soñé contigo. Ah, la chingada. ¿Has mirado la película? Ay, mi teléfono estaba prendido. No sé si hay alguna pregunta por ahí, chicos. Bueno, pues entonces creo que me gustó un montón. Me gustó como toda la organización de los datos, todo eso se me hizo muy, muy interesante y me fascinó que fuera como George el Curioso, pero versión robot. Entonces, me gustó mucho esa conexión. Pues muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo. Justo, pues con esto damos concluida este día de puras eventos y pláticas súper interesantes como la tuya. Agradezco muchísimo tu ponencia, tu tiempo y pues esta plática que nos sacó un buen de risas y demás porque pues se me hizo muy interesante hasta cómo lo utilizaron como una táctica de marketing, literal. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí y pues con esto hemos concluido el día de hoy. Recuerden que mañana todavía tenemos actividades y charlas y pues muchas gracias Verónica por tu tiempo, por tu conocimiento y por compartir. No, de nada, muchas gracias por la invitación. No, hombre, cuando gustes, las puertas están abiertas siempre. Pues bueno, los dejo, muchas gracias a todos y pues de parte de todo el departamento de rendimiento del TEC, les agradecemos estar aquí. Hasta luego.